pues les quiero dar la bienvenida. Gracias por acompañarnos en Momentum y gracias por compartir las experiencias. Como comentaba yo hace pues un rato, no es fácil, no es sencillo librar una batalla política de esta naturaleza. Bienvenidas, gracias por su confianza. Titulamos dos temas aquí que obviamente tienen un mundo y una dimensión amplia y profunda, y uno tiene que ver a propósito de los dichos que luego dice el presidente López Obrador en las mañaneras cuando dice: lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer. Y entonces nosotros decíamos partidos políticos, y vaya que si estamos viendo los viejos de los partidos políticos, partidos políticos, lo malo no se termina de ir, lo nuevo no empieza a llegar. Y el otro son ser precandidata de Morena, ser mujer y ser joven. Ya aclaró ahorita Andrea que no es precandidata, es aspirante. Entonces, ser aspirante en una candidatura de elección popular por parte de Morena, ser mujer y ser joven. Y yo arrojaría sobre este mismo punto, mi querida Renata Turrent, ¿qué implica para Renata Turrent a qué se está enfrentando el hecho de ser mujer y ser joven en una aspiración a un cargo de elección popular en un partido como Morena? Sí, no sé cómo les haya ido al resto de las compañeras, pero yo cuando... No, se silenció tu micrófono. ¿Se silenció? ¿Me escuchas? Ya otra vez, sí. No sé cómo le habrá ido al resto de las compañeras ahorita que nos platiquen su experiencia, pero la verdad es que yo encontré como muchísimo apoyo y le agradezco mucho a la gente que mostró sus palabras de aliento, pero también mucho ataque muy misógino, por lo que mencionas, en dos sentidos, ¿no? Como los que yo pude identificar. Uno, se nos achaca el tema de Félix Salgado Macedonio como si nosotras lo hubiéramos puesto, ¿no? Y a pesar de que me parece las cuatro nos hemos posicionado abiertamente, hemos puesto nuestra posición abiertamente sobre el tema de Félix Salgado Macedonio. Y sin embargo, la derecha o la oposición al gobierno, la oposición a Morena, nos ha puesto sobre los hombros este tema como si nosotras lo hubiéramos puesto, si nosotros lo hubiéramos apoyado, nos han llamado defensoras de violadores, etcétera, etcétera, que es una cuestión muy misógina, ¿no? Al final de cuentas, nos están poniendo encima una cuestión de la que nosotras no tenemos ningún tipo de injerencia para cambiar. Ese es como un eje de los ataques que por lo menos hablo a nivel personal me han tocado muy fuertes. Y por el otro lado, nos hablan mucho, y no sé también si es la experiencia del resto de las compañeras, el hecho de, ya salió el cobre, ¿no? Estás defendiendo a Morena porque quieres hueso. Y aquí sí aclarar a la audiencia muchas cosas, ¿no? Por lo menos la posición a la que yo aspiro, pues el Congreso de la Ciudad de México es de los congresos que no es de los que pagan más, ¿no? No es Michoacán, por ejemplo. Y aunque así lo fuera, ¿no? Cobrar por tu trabajo no tiene nada de malo. Lo que tienen de malo es robarle al pueblo como se ha hecho en periodos anteriores. Y buscar un puesto de elección popular no tiene que ver con querer un hueso a fuerza, ¿no? Eso no veo ese ataque a candidatas de MC, por ejemplo, candidatas del PAN, sino se nos ataca mucho a nosotras como si nosotras no pudiéramos tener una posición política clara sin que esta posición política tuviera que ver o estuviera atada al dinero. Entonces creo que esas son las dos cosas que a mí me han tocado. Y bueno, nos han hecho memes súper ofensivos, como si fuéramos perros con un hueso. Bueno, yo me salí de Twitter un rato porque fue duro, pero aquí estamos. Sofía Vélez, tú eres aspirante al Consejo de la Alcaldía Benito Juárez. Benito Juárez tradicionalmente es un espacio dominado por el Partido Acción Nacional y que pues tiene algunas de las colonias con consideradas de más ingreso en el país. ¿Cuál ha sido tu experiencia específicamente en esta parte de la ciudad por la que estás tú contendiendo?
Sí, pues justamente, como bien lo mencionas, nosotros en Benito Juárez pues nos estamos enfrentando a la élite panista, ¿no? Justamente en Benito Juárez es donde también ellos tienen a su partido político, es de donde empiezan a hacer carrera política la mayoría de los políticos que llegan a grandes puestos o que van conformando la élite y que al final pues van acaparando a los pequeños políticos que quieren surgir o emerger de lo que viene siendo, apoyan lo que ha hecho este gobierno, ¿no? Los gobiernos locales del PAN, porque digo, se ha evidenciado muchísimo la corrupción inmobiliaria. Nosotros, por ejemplo, en el 2020 tuvimos un aumento de 325% de edificios de vivienda, nada más, en lo que es en la zona, ¿no? O sea, no solo nos centramos en megas construcciones que construyen, sino en los edificios de vivienda, aumentan día a día y luego los vecinos nos vamos enterando que les dieron un departamento al alcalde o a la gente del alcalde, ¿no? Entonces son cosas de que vecinas y vecinos que ya estamos despiertos, ¿no? Que ya llevamos despiertos, nos hemos organizado, apoyamos la cuarta transformación, porque lo que no queremos que siga ocurriendo en nuestra alcaldía, pues es la corrupción, ¿no? Principalmente. Y bueno, otro dato que también es interesante que nosotros tenemos en esta demarcación es que en el 2018 Andrés Manuel salió electo presidente también en la Benito Juárez, ¿no? O sea, se apoyó mucho el gobierno local del PAN, pero no el federal. Entonces, ahí podemos ver que también existen vecinas y vecinos que realmente apoyan esta cuarta transformación encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya, gracias, Sofía. Andrea Chávez, estás en Ciudad Juárez, te hemos estado viendo también ahí en los recorridos, como creo que tendrían que estar haciendo por la mayoría de candidatas y candidatos, es decir, yendo ahí tierra adentro en regiones pues muy complejas y muy particularmente para mujeres. ¿Qué te estás encontrando? ¿Qué estás descubriendo o redescubriendo de Ciudad Juárez, Andrea Chávez? Y también hacer una aclaración ahí para todas las compañeras. Nosotros, Alberto y yo, estamos haciendo preguntas a cada una de ustedes de forma indistinta, pero si alguna de ustedes quiere también comentar alguna de las preguntas que le estamos haciendo a las otras, siéntase por favor con la confianza de hacerlo, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias Ernesto por la pregunta y tomando la palabra quisiera rápidamente contestarte una cosilla. Nosotras nos hemos encontrado tres grandes escenarios donde hay discursos semejantes de ataque, donde se comparten muchas de las narrativas de golpeteo contra nosotras por ser mujeres, por ser jóvenes y además ser defensoras del movimiento transformador de este país, el de la cuarta transformación encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas tres son, una de ellas por supuesto a la externa, porque nosotras cuatro hemos fungido como una suerte de voceras de la ciudadanía en redes sociales, en medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, y entonces nos topamos con los golpes que vienen de la derecha, de los grupos opositores al del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los partidos opositores de ese gran bloque opositor PRI, PAN, PRD, y que, bueno, luego viene a cambiar en los estados. Precisamente ese es el segundo escenario que nos encontramos, ¿no? A la interna, en el caso de Renata y Sofía, por supuesto, de una alcaldía de aquí de la Ciudad de México, en el caso de Sofía y de una servidora, pues de dos entidades federativas como lo son Jalisco y Chihuahua, que tienen pues condiciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, Jalisco y Chihuahua pues son dos de los estados que han presentado muy altos índices de violencia, particularmente mi ciudad, Ciudad Juárez, reconocida internacionalmente por haber sido una de las principales víctimas de la farsa llamada guerra contra el narco, internacionalmente reconocida por el tema de las muertas de Juárez, internacionalmente reconocida por ser el paso logístico de las drogas para entrar hacia los Estados Unidos. Ese es el segundo escenario, ¿no? Primero a la externa, segundo en lo local, y por supuesto el escenario a la interna del partido de Morena, a la interna del partido con los que hemos encontrado alianzas, por ejemplo, Partido de Trabajo y Nueva Alianza en el estado de Chihuahua. Los discursos
suelen ser parecidos. Estas chicas han venido defendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador porque querían este hueso, porque querían esta plataforma, porque estaban desempleadas y finalmente querían recibir un salario, ¿no? Fijo, eso como generalidad. Y luego, por otra parte, también tenemos dentro incluso del partido a pues viejos lobos de mar que dicen, ¿y estas niñas como qué vienen a hacer a la política, no? Porque la política es para señores robustos con anillos y que traen un puro en la mano, y entonces estas niñas como que un poco desencajan con el perfil que tenemos de político. Creo que Andrés Manuel López Obrador ha puesto el ejemplo de que este movimiento transformador viene precisamente a renovar la manera en la que hacemos política, y qué mejor que teniendo las mujeres jóvenes, no por un tema de cuotas, porque hay que decirlo también, a la interna se ha manejado que nosotras un poco tenemos el beneficio de estas acciones afirmativas, discriminación positiva desde las leyes, que los partidos tienen que presentar pues un porcentaje de mujeres menores de 30 años, mujeres, miembros de la comunidad LGBT, miembros de los grupos indígenas, y entonces nosotros no estamos aquí por las cuotas, hemos militado desde muchos espacios. Otra cosa que se nos dice también, por supuesto, es que no tenemos experiencia por nuestra corta edad, y sin embargo, a mí me encantaría que se diera una vuelta por la trayectoria de Renata Sofía, de Sofía Lameiro Vélez y de una servidora, y contamos con una amplia experiencia dentro de nuestros territorios. Ahora bien, ser mujer en Ciudad Juárez es para otros países ser prácticamente una sobreviviente, ¿no? En la adolescencia de una servidora a mí me tocaron ver ejecutados, decapitados colgados de los puentes, amigas que fueron secuestradas, desaparecidas, posteriormente encontradas en colonias como Lomas de Poleo, una de las colonias precisamente que se encuentra en el Distrito 3 Federal al que busco representar. Es decir, es una ciudad que ha sido extremadamente violenta con todos, es la ciudad que Felipe Calderón no pudo destruir, pero que además con las mujeres fuimos botín de guerra, y entonces sufrimos tanto la violencia generalizada que se provoca con el estallido que encabeza Felipe Calderón, pero también tenemos la violencia de género, y entonces es complicado luego entrar a territorio, es complicado luego entrar a colonias. Pues le sorprende a veces tenerse que acercar con los grupos fácticos de poder de esas colonias y llegar prácticamente a pedir permiso para entrar a conocer a los colonos, ¿no? Y a las colonas. Entonces, me resulta bien interesante poder llevar a los espacios de difusión nacional como lo es la voz de las y los juarenses, una ciudad abandonada completamente por el gobierno federal pasado y por todos los anteriores, por el gobierno estatal presente, por supuesto, y los gobiernos municipales. Les agradezco mucho el espacio, por supuesto. Al contrario, muchas gracias, Andrea. Sofía Lameiro, estás aspirando por una diputación en Guadalajara, Jalisco. Y Guadalajara, Jalisco tiene una larga tradición conservadora, y lo digo de cierto porque yo nací ahí, yo soy de allí. Y tienes, por ejemplo, al cardenal emérito, Juan Sandoval Íñiguez, y un movimiento extremadamente conservador y antiderechos. ¿Qué tan complicado ha sido tu experiencia en este tenor, pues, de tratar de convencer a electores que han estado muy permeados por esa misma forma de ser de la sociedad de Guadalajara? Sobre todo si tomamos en cuenta que Morena abandera algunas de las causas que son vistas como el demonio mismo por los conservadores. Y al mismo tiempo hacerlo a partir de un partido que honestamente la izquierda en Jalisco no ha progresado casi nunca. Es un partido casi por momentos incluso ha sido el movimiento de izquierda casi como testimonial. Cuéntanos un poco tu experiencia desde esta ciudad de Guadalajara. Muchas gracias, Alberto. Qué gusto encontrarnos por acá, paisano. Pues fíjate que yo creo que Guadalajara tiene este estigma de ser muy conservador, Jalisco también, pero yo me he encontrado con una gran reserva de valores, con una gran esperanza por transformar la política, la vida pública, las instituciones. Creo que en este proceso de transformación nacional sí ha habido
pues un despertar de la población, cada vez más personas se involucran en política, pero sobre todo hay más personas que son sumamente críticos al papel de los representantes populares y también de los funcionarios públicos que ejercen pues sus posiciones, ¿no?, del servicio público. Realmente Guadalajara, pues por ejemplo en el 2018 lo ganó Andrés Manuel, en el Distrito 8 también ganó Andrés Manuel. Y sí hay una diferencia muy marcada en Guadalajara de clase. Es algo que pues es muy latente, no sé si han de conocer, pero en Guadalajara está la vieja historia de que de la calzada para allá y de la calzada para acá. La calzada es la avenida, pues de las primeras grandes avenidas que se hicieron en Guadalajara y que marcaron un límite de dónde vivían los pobres y dónde vivían los ricos. Pues esta diferenciación sigue todavía vigente, se nota muchísimo cómo los gobiernos municipales, el gobierno estatal, realmente siguen destinando recursos a las zonas privilegiadas y también siguen olvidando muchísimo a las zonas menos privilegiadas, a las zonas populares. Esto es algo que pues es sumamente triste porque justamente esas zonas tienen mucha marginalidad, tienen especialmente problemas con la seguridad, y al día de hoy pues no hemos visto que haya una vocación de servicio por parte de las autoridades locales, y lo hemos visto también muy presente, por ejemplo, en el caso del gobernador Enrique Alfaro, que se ha dedicado solamente a utilizar el poder público en su beneficio y de sus cercanos, ¿no? Esta forma de hacer negocios al amparo del poder público, pues lo ha marcado desde su administración local en la alcaldía de Guadalajara, y ahora se va haciendo todavía más cínica, más grotesca, más insultante para la población de Jalisco, ¿no? Y creo que justamente esta irresponsabilidad en un proceso de transformación nacional pues ha activado un montón de alertas en la población jalisciense que le dicen que ya no quieren más esto, que están cansados de que se les siga viendo la cara, que se siga robando el dinero del presupuesto público, que se sigan vaciando las arcas estatales justamente solamente para beneficiar a unos cuantos, ¿no? Y pues también porque al final del día hay una exigencia muy notoria, y lo notas, por ejemplo, en los recorridos que nosotros hicimos en el periodo de pre-campaña. La gente nos decía, es que, pues sí, es un insulto que nos estén tratando así, que nos quieran ver la cara, no queremos seguir con esta corrupción, y notaban la corrupción justamente en los gobiernos municipales y en el gobierno estatal, porque era muy latente, muy latente. De por sí las administraciones locales son las más cercanas a ellos y a ellas, pero sí era extremadamente presente para ellos, cómo se seguía abusando de una manera brutal sobre pues los ciudadanos, ¿no? Que al final del día siguen generando grandes redes de corrupción y que están pues a la vista de todos y de todas, y que quieren realmente ponerle un alto a la ciudadanía y ya no seguir avalando este tipo de irregularidades. Gracias, Sofía. Te agradecemos. Y me quedo pensando ahorita en la parte que tú estás haciendo ahorita en esta campaña, Sofía Vélez Reynoso, precandidata, aspirante, ya me corrigieron, al Consejo de la Alcaldía de la Benito Juárez. Esa alcaldía, hace un ratito que mencionabas, en la elección del 2018, Andrés Manuel ganó, pero era de esas particularidades que ganó Andrés Manuel en esa alcaldía Benito Juárez, pero pues no ganaron, no se ganó la alcaldía, y la ha estado manteniendo el Partido Acción Nacional. Y este negocio inmobiliario no solamente es tremendo en términos económicos, sino también hay mucha documentación de terrorífico. Es una mafia muy poderosa que hay en esa alcaldía Benito Juárez, Sofía. Y me quedo pensando, uno, ¿cómo combatir eso? Y dos, ¿cuál es el papel que tiene el consejo de la alcaldía, de una alcaldía? ¿Cuál es la función que tiene ese consejo? Ok, bueno, a tu primera pregunta de pues cómo combatir eso, yo creo que la solución no la ha dado el mismo presidente, que es llegar a las conciencias de las personas, ¿no? O sea, la revolución de las conciencias va a ser nuestro único mecanismo de todas las personas que militamos en Morena para hacer caer a las ciudadanas y ciudadanos en cuenta de lo que otros gobiernos, los gobiernos de oposición, en este caso el gobierno del PAN,
hace con el ejercicio de sus funciones, ¿no? Cómo abusan del poder y cómo pues este mismo abuso cae en corrupción y cae en otro tipo de cosas terribles como las que nos menciona Andy en Chihuahua o Sofi en Jalisco. Y bueno, las funciones del Consejo es interesante y qué bueno que me lo preguntas porque es una figura que es muy reciente, surgió con la Ley Orgánica de las Alcaldías apenas hace 3 años, con la formación de las alcaldías. Y justamente el Consejo es un órgano que va a la par de quién es el alcalde, ¿no? Surge junto con la figura del alcalde. Y tiene 3 principales tareas. La primera es la supervisión y evaluación de las acciones del gobierno. La segunda es el ejercicio del gasto público y la tercera es la aprobación del presupuesto. En este caso, parecería que más o menos las tareas que nosotros tenemos son un poco como de contralor y auditor. Sin embargo, realmente ha sido una figura que sí ha sido desaprovechada y de cierta forma no se ha dado a conocer, porque la misma ley no le ha dado los mecanismos y las herramientas para que pueda ejercer debidamente sus funciones, ¿no? Y además también, a diferencia, por ejemplo, de un contralor o auditor, nosotros sí tenemos un espacio de representación. A nosotros sí nos pone un partido político, no nos vota directamente no nos votan directamente las personas, porque a quien votan es al alcalde y nosotros somos una planilla que acompaña, pero al final sí entra una minoría o hay representación proporcional de los partidos que no logran alcanzar plenamente el gobierno de la alcaldía. Entonces, a mí se me hace un papel sumamente interesante porque al final, si en algún consejo, perdón, si en alguna alcaldía el alcalde del partido no gana, las personas que tengan representación de otros partidos políticos van a tener una representación con algún concejal en esas funciones. Entonces, pues esa es como una de las principales tareas que yo, principales tareas, funciones que yo veo en ellos, además que evidentemente militando en Morena, pues siempre nosotros vamos a estar ahí para también defender y acompañar las luchas sociales de las y los vecinos de nuestra alcaldía. Sí, perdón ahí nada más, Alberto, nada más una aclaración sobre estos dichos, Sofía. Si un concejal se opone a, por ejemplo, la autorización de un presupuesto o ve que hay un mal uso del gasto de recursos públicos, ¿qué nivel de autoridad tiene ahí? No sé esa parte, perdón. Sí, pues justamente no tiene mecanismos judiciales, por así decirlo, ¿no? O sea, más que nada es como una visibilidad pública la que puede hacer del mal ejercicio o uso de la cuenta pública o del gasto que esté haciendo el alcalde. Y esa es de las partes en las que te menciono que pues los concejales no tienen estos mecanismos para ejercer debidamente sus funciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita su función se parece un poco a la de los regidores, pero te quería poner el caso de una compañera regidora recientemente en Querétaro, Cadereyta, que igual su gobierno era del PAN, ella era de Morena, y no la escuchaban, empezó a omitir, prácticamente invisibilizaron su figura. Y ella realmente sí se fue a un juicio y lo que logró con su juicio en el Tribunal Electoral, pues fue que arrestaran al alcalde de este municipio, ¿no? Entonces, bueno, lo ejerce principalmente ya ahí con funciones que también tendría cualquier ciudadano, pero pues que como concejal, como regidor, puedes hacer uso de que se te está ejerciendo violencia política porque no se está escuchando tu voz, ¿no? Los intereses y necesidades de las personas que también uno está ahí representando. Y a propósito de esto, Renata, me llama la atención cuando tú, al inicio de esta conversación, que mencionabas que tuviste que salirte de Twitter, justo por esta cantidad de agresiones que recibiste en esta red social. Y te lo pregunto porque parte de la tarea que se tendría que estar también analizando es la necesidad de transformar el discurso, de salirnos de ese espacio de violencia y de agresiones y tratar inclusive en algún momento de quitarte los sanbenitos que se quieren adjudicar por la gestión del presidente de la República y en este caso eventualmente por la gestión de Claudia Sheinbaum.
¿Cuál es digamos, el trabajo? ¿Qué es lo que estarías tú planteando y qué experiencia has tenido en este recorrido que has estado haciendo por el distrito? ¿Qué tanto pesa o no pesa Andrés Manuel, la jefa de gobierno y todos los avatares que hay alrededor de la discusión política de esos 2 años de la Cuarta Transformación, Renata? Claro, qué buena pregunta, querido. Yo creo que la figura de Andrés Manuel López Obrador y en menor medida, pero también la de Claudia Sheinbaum, pesan para bien y para mal, ¿no? Para bien son, por lo menos para mí, 2 guías políticas, son las personas a las que volteo a ver en mi andar político como guías morales y políticas, no valga la redundancia. Pero también claramente por parte de la oposición, cualquier tipo de ataque viene no solamente con lo que tú representes como política o en tu propuesta personal, sino también los ataques o errores o cualquier cosa que le quieran, con lo que atacan al presidente también digamos, se extrapola a nosotras. Y creo que aquí la respuesta yo la daría en dos ejes. La primera creo que es importantísimo es justamente tener más representación de mujeres que puedan llegar a tratar de romper con esta idea de que nosotras, como bien decía Andrea, somos, mira, estas chavitas que no tienen ni idea de lo que hacen cuando tenemos una carrera, todas nosotras, ¿no? Que le puede gustar o no a la gente y la gente puede evaluar si les parecemos una buena opción o no, pero que tenemos una carrera propia más allá de nuestra militancia con Morena y con el obradorismo. Que por supuesto va de la mano, pero que tenemos nuestras carreras propias que se pueden evaluar. Entonces creo que la importancia de tener estas nuevas voces tratando de ocupar puestos de elección popular es en sí un rompimiento estructural en la manera en la que se hacía política anteriormente, como ya bien decían las compañeras. Y por el otro lado, quisiera yo recalcar que en el partido en el que militamos, si bien obviamente habrá cuestiones en las que estemos o no estemos de acuerdo, alguien ponía, un querido amigo ponía en Twitter una buena analogía que a mí me gustaba, que militar con un partido, con un movimiento es como un matrimonio. No porque no estés de acuerdo absolutamente en todo lo que tenga tu pareja, significa que vas a romper con un matrimonio, ¿no? Entonces habrá cosas en las que no estás de acuerdo y justamente para eso entras a trabajar a ese movimiento o ese partido. Entonces creo que todas nosotras hemos expresado algunas cuestiones que quisiéramos cambiar dentro del partido y que quisiéramos aportar con nuestra experiencia y que a su vez somos el único partido, con todos sus errores, pero somos el único partido que tiene una propuesta de nación, más allá de las críticas del resto de los partidos, que es puras críticas, ¿no? al actual gobierno, pero no se ha presentado un solo proyecto de nación más allá de regresar al periodo neoliberal que nos dejó en donde estamos hoy. Y pues aquí no voy a ahondar mucho por cuestiones de tiempo, pero sé que todas nosotras tenemos propuestas muy específicas y que pueden ustedes seguir. Propuestas propias. En mi caso, yo estoy muy interesada en cuestiones de seguridad social, de ampliarse cuestiones de seguridad social, específicamente en licencias de paternidad, que ya la doctora Sheinbaum aquí en la Ciudad de México había tratado de impulsar en el Congreso local, y que esto tiene un impacto muy fuerte en la brecha salarial para las mujeres y en la carga de trabajo de cuidados en las mujeres. Y por el otro lado, lo que ya mencionaba mi compañera Sofía, el tema de vivienda, ¿no? La regulación del Airbnb, todo el tema de vivienda en la Benito Juárez es una desgracia, todo lo que han hecho. Entonces, por ahí son los 2 ejes que yo nada más dejo así de entrada, pero sé que todas nosotras tenemos propuestas y pues aquí nada más pedirle al público, a la gente que nos ve, que nos evalúen por lo que proponemos, más allá de todas las críticas vacías que se nos han hecho. Gracias, mi querida Renata. Sofía Lameiro, me quedo pensando precisamente en esto de las propuestas y sabemos que hay un mundo de obstáculos que ustedes pues tienen que estar enfrentando como todo candidato y candidata, cada quien desde su justa dimensión y su justo ángulo desde lo que está enfrentando. Pero a propósito precisamente de una dimensión más nacional en el cargo de una diputación federal,
¿cuáles son los fundamentos de tus planteamientos, de tus propuestas, que te motiva a contender, a aspirar a ser elegida también a este cargo de elección popular? Muchas gracias, Ernesto. Pues mira, hemos analizado muchas de las agendas nacionales, pero también las agendas que le importan a la población de Jalisco, y hemos encontrado que hay una en especial que a mí me gustaría acompañar, que también es algo de lo que ha hablado muchísimo el presidente, que tiene que ver con el análisis de la administración pública, de toda la administración pública y la funcionabilidad de esta administración pública, ¿no? Creo que va a ser un ejercicio interesante analizarla toda, proponer algunas modificaciones que son necesarias, yo creo, en nuestra administración pública federal para hacerla más eficiente y que siempre esté acompañando a la población, que sea menos llena de vericuetos, con un montón de caminos que no se pueden acceder, que a veces incluso la propia burocracia hace inaccesible el servicio público a la gente, y que es súper importante que empecemos a simplificar la administración para poder llevar servicios y bienes a la gente. ¿Podrías También ponerme un ejemplo de eso? Perdón, ¿podrías ponerme un Claro. ejemplo? Sí. Sí, por ejemplo, el tema de las instituciones que pueden proveer protección, por ejemplo, a periodistas o a diferentes sectores de la población, a veces son difíciles de acceder porque justamente llega la gente a alguna institución, a la de derechos humanos, por ejemplo, y les dicen, no, aquí no es, tienes que irte a tal institución, o luego los mandan de un lado para otro, y es algo muy común, por ejemplo, acá en Jalisco, que justamente en la protección, no solamente en este caso de periodistas, sino de muchas personas que están en riesgo por el tema de la seguridad aquí en Jalisco, pues se hace difícil que puedan acceder a los servicios y a la protección que provee el gobierno federal, porque pues a veces el tiempo es oro, y estar dando de un lado a otro a una institución diferente, estar peloteando entre las instituciones, pues se hace complicado, ¿no? Creo que es justo y necesario que empecemos a simplificar los caminos para que la gente pueda acceder a servicios, bienes, todo lo que provee el gobierno a la población. Y bueno, volviendo con Sí, no sé sí. si con esto. No, adelante, por favor. Ok, sí. También tenemos muy presente el tema de la reforma a las pensiones. Nos gustaría amplificar este debate, que es sumamente importante, en especial para nuestra generación, los más jóvenes, porque si algo se encargó el régimen neoliberal fue de arrebatarnos el derecho a una pensión digna. Lo vemos actualmente con miles de adultos y adultas mayores que viven empobrecidos porque la precarización laboral les dejó con salarios deplorables, y muchos de ellos, especialmente mujeres, ni siquiera han podido acceder a una pensión, ya no digamos pensiones dignas, ¿no? Y este mismo modelo pues le ha arrebatado a la juventud la capacidad y la posibilidad de retirarse de manera digna, de poder acceder a un retiro con suficientes elementos para vivir y no tener que ser esa población de 80, 90 años que siguen trabajando y siguen especialmente en trabajos que son todavía más precarizados y que los ponen en más riesgo, ¿no? Otras cosas que también queremos ver tiene que ver con los derechos con los datos personales, la protección a los datos personales. Esto es sumamente importante porque es un tema que se ha olvidado un poco en la agenda nacional y que a la población le ha afectado constantemente, ¿no? Los casos de robos de identidad, de robos de datos, de extorsión son súper comunes en México y se han olvidado, y es importante que los retomemos, pero esto además también puede ayudar en un tema que es sumamente importante para Jalisco, que tiene que ver con las personas desaparecidas, que podemos ahí hacer algún enlace, como lo ha estado intentando hacer la Secretaría de Gobernación, con las bases de datos de la población, ¿no? Y que esto podría estar ayudando a tener más información sobre aquellas personas que no están desaparecidas, y que obviamente ayude en el proceso de búsqueda para sus familiares. Gracias, Sofía. Me llamó la atención una frase que decías, Andrea Chávez, en una de tus intervenciones. Juárez, la ciudad que Felipe Calderón no pudo destruir. Yo la quisiera hacer extensiva al país. México es el país que Felipe Calderón intentó destruir y no pudo. Y en ese sentido, Ciudad Juárez es una área, una población que ha tenido que sufrir etiquetas ligadas a la violencia. El caso de los feminicidios de los años 90, por ejemplo, es un estigma tan fuerte que le llegó en su momento a ser considerada la población más violenta del mundo.
Y esto ha dejado huella, sobre todo en quienes han nacido en esta época, que no han conocido otro entorno más que este de la violencia. ¿Qué hacer? Pensemos en Ciudad Juárez para arrebatarte esta situación de estas etiquetas de una ciudad violenta, una población de ese sentido, pero trasladarlo también al país. ¿Qué se hace desde tu posición como diputada? ¿Qué se podría hacer? ¿Cuáles serían las propuestas para salirnos de este infierno en que nos dejaron gente como que Felipe Calderón? Rápidamente darles un contexto a los que y a las que no conocen a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad completamente industrial. Por ahí de los 60 llega la industria maquiladora o industria de manufacturación de exportación, en donde se ensamblan muchos coches, televisiones, computadoras, partes para máquinas de producción de otro tipo de industrias. Con la llegada de la industria maquiladora, el sentido de la vida de la gente trabajadora, que es mayoritaria en la ciudad, perdió mucho peso, ¿no? La gente en Ciudad Juárez era, pues, más que gente, más que personas, más que historias de vida, más que proyectos de vida, pues capital humano para poder generar riqueza que después iban a acumular pues los grandes capitales transnacionales, presencia de muchas empresas chinas, japonesas, coreanas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Por ahí de los 90, específicamente en el 93, se encuentra el primer feminicidio que nosotras podemos equiparar con estos feminicidios que se dieron a finales de la década de los 90, por supuesto de la década de los 2000, en donde las mujeres eran una suerte de regalo entre clases empresariales, clases políticas, en donde las mujeres eran botín de guerra porque las heridas que presentaban de muerte, los cuerpos que pudimos encontrar, muchas eran correspondientes a armas de uso exclusivo del ejército o presentaban nudos que nada más la Marina estadounidense sabía elaborar. Hay muchas teorías que se han elaborado por allí. Otra de ellas es que las mujeres en Juárez son el recurso humano para las redes internacionales de trata. Hemos documentado desde el Observatorio de Violencia Social y de Género, en donde yo laboré antes de trabajar en el Senado de la República, documentando testimonios de madres que tenían las pruebas de que su hija, tras haber sido desaparecida, un caso, por ejemplo, Brenda Berenice García, desaparecida en 2009, un año después, se le ubica en un programa que se llama Historias de Hotel Caliente, José Luis Sin Censura, que es grabado en Los Ángeles. Un hombre está ejerciendo fuerza sobre ella. Ella lleva a ese entonces la PGR, porque la PGR la anterior PGR tenía facultad de atracción en los casos de trata de menores de edad, y Brenda Berenice fue raptada siendo menor de edad, y bueno, la PGR hasta un año después dice, sí, efectivamente es Brenda Berenice. Cuando se filtra eso en los periódicos, 3 días después aparece Brenda Berenice García muerta en Ciudad Juárez. Entonces, hay una red de trata internacional que mueve a las mujeres desde Ciudad Juárez hasta ciudades como Los Ángeles, California, como Las Vegas, Nevada, como a muchas ciudades en donde pues justamente pues son obligadas a prostituirse y bueno, un sinfín de violencias que sufren las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. A la llegada de Felipe Calderón, en el 2006, ustedes recordarán, por ahí de diciembre, pues él declara formalmente inaugurada la guerra contra el narco con el Operativo Conjunto Michoacán. Y uno de los primeros operativos conjuntos fue justamente el Operativo Conjunto Chihuahua. No es casualidad que en los estados en donde se realizaron este tipo de operativos, pues la violencia tuvo un estallido evidente. Y en Ciudad Juárez, por supuesto, en 2007, al igual que a nivel nacional, los feminicidios prácticamente se duplicaron. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues es que llegó una absurda guerra que canta el expresidente Felipe Calderón. Hay que tomar bien en cuenta que Ciudad Juárez tiene características muy particulares, porque formaba parte de una región, era una ciudad completa llamada Paso del Norte, que fue partida a la mitad por el famoso Río Bravo y que después se vuelve precisamente El Paso, Texas,
y Ciudad Juárez. Entonces nuestras ciudades comparten los centros, es un círculo que se partió a la mitad. Es muy curioso que en el año 2010, que es cuando Ciudad Juárez es considerada la ciudad más violenta del mundo, El Paso, Texas, es la ciudad más segura de Estados Unidos, ¿no? Es un fenómeno sociológico que vale la pena difundir y estudiar mucho. Ahora bien, ¿por qué digo que Ciudad Juárez es la ciudad que Felipe Calderón no pudo destruir? Ciudad Juárez disminuyó en muchas de sus colonias casi al 100% la población que tenía. Una de ellas, por ejemplo, es el Valle de Juárez. Es verdaderamente sorprendente cómo la gente tuvo que huir hacia los Estados Unidos como solicitantes de refugio o en una condición migratoria irregular, o también incluso pues pasarse a otras de las colonias de Ciudad Juárez, despojados de su propiedad, despojados de su territorio, en una política de desplazamiento para dejarle libre la cancha a los miembros del narcotráfico y que pudieran pues allí establecer sus células y mejorar los procesos logísticos de paso de la droga a los Estados Unidos, ¿no? Es por eso que en Ciudad Juárez, la gente de Juárez es bien conocida a nivel nacional. Yo conozco todas las entidades federativas de este país, he tenido ese privilegio de poder recorrerlo y con todo lo que quiero a mi gente mexicana, de verdad, jamás he encontrado gente como la juarense. Porque cuando tienes a las instituciones públicas en tu contra, las instituciones tanto de procuración como de impartición de justicia, a la Policía Federal, al Ejército Mexicano, que no es malo per se, pero que seguía las órdenes de un comandante supremo que les ordenaba matar. Cuando tienes a las policías estatales, a las policías municipales en contra tuya, ¿qué haces? Encuentras la necesidad de hermanarte con las otras y con los otros para proteger a los tuyos, ¿no? Y entonces generamos una comunidad muy resiliente, muy unida, muy humana, en donde tú, si quieres el día de mañana ir a la colonia Gustavo Díaz Ordaz del Distrito 3 y no tienes dónde quedarte, Ernesto, Alberto, seguramente una señora te ofrecerá su casa sin conocerte, ¿no? Es gente muy amable, muy humana y que busca ayudar siempre a los y las demás. En ese sentido, creo que Ciudad Juárez ha sido un lugar muy simbólico para este movimiento, porque es el lugar en donde se profundizan todos los dolores por los que la Cuarta Transformación pretende luchar. El 80% de mi distrito no está pavimentado, el 65% de mi distrito no cuenta con alumbrado público y ni siquiera drenaje. El 50% de mi distrito, las familias no tienen ni siquiera una carta de posesión y son considerados por la ley como invasores porque son terrenos de grandes terratenientes, los Terrazas, los Zaragoza, los Bermúdez, en donde ellos se te han tenido que llegar a sentar con sus jacalitos. Es donde se profundizan todos los dolores, la impunidad, la corrupción, la pobreza y la violencia. Y en ese sentido tenemos una deuda histórica con Ciudad Juárez, Chihuahua. Ahora bien, con el tema de las facultades, perdónenme que me extienda tanto, a mí me dan la mano y yo agarro el pie y todo. A ver, hay una serie de facultades que están en la ley, que están contempladas en la ley para las diputadas federales, los diputados federales. Están las facultades formales, por supuesto, legislativas, modificar, derogar, abrogar leyes, reformar disposiciones, crear nuevas leyes. Tenemos pendiente la reforma del Poder Judicial, tenemos pendiente la reforma de la Ley General de Víctimas, tenemos pendiente la reforma de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres, tenemos pendientes un sinfín de cosas en las leyes. También está la otra facultad, que es la material, ¿no? Facultades ejecutivas o incluso de juicio. Ahí tenemos, ahora que va a llegar pasado mañana, la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, a la Cámara de Diputados. No están esas series de facultades y luego están otras, las invisibles, que emanan de la potestad que te da la voluntad popular. Es cierto que yo no puedo llegar a prometerles a los habitantes del Distrito 3, aquí está tu carta de posesión. Es cierto que yo no puedo llegar a prometerles mejorar el alumbrado público, es cierto que yo no les puedo prometer implementar un nuevo sistema de drenaje pluvial o pavimentar, porque esas son facultades municipales incluso, ¿no? Pero cuando tú tienes una potestad que emana de la voluntad popular, tienes
gente a la que representas, naturalmente cuentas con un poder que te da la legitimidad de llegar a solicitar cosas a las instancias con competencia para resolverlas, como municipio, gobierno del estado y gobierno federal. Creo que allí es donde más ayuda se necesita. Por supuesto, por una parte, para ayudar al presidente a aprobar las reformas estructurales que vienen a meterle freno de mano a las políticas neoliberales que tuvieron por más de 30 años gobiernos vendidos y gobiernos corruptos, y por la otra parte es apoyarle con los sistemas y con los servicios más esenciales del servicio público. Gracias, gracias Andrea. Permítanme hacerles una pregunta general para que la puedan responder todas de una manera en breve, por favor, y después Alberto también les hará una pregunta en ese sentido. Y estas son preguntas pues que son de las que se han generado mucha discusión y mucho debate. Uno de ellos es, por ejemplo, el proceso de elección al interior de Morena con este asunto de las encuestas. Tenemos el caso de Félix Salgado Macedonio, donde en un principio en las 2 primeras encuestas que había revisado iba arriba otro candidato y un día antes de que lo dieran como ganador, pues diríamos en el sexenio priista, pues se cayó el sistema y pues no se dio al ganador y dijeron que iban a hacer una revisión y después en plenas fiestas decembrinas pues se da como ganador a Félix Salgado Macedonio. Tenemos el caso de Nuevo León, donde pues queda como candidata una persona que es pues históricamente priista, 22 años en el PRI, y el año pasado, precisamente en el 2020, en febrero, pues renuncia al PRI, siendo presidenta municipal por tercera ocasión ahí en Nuevo León, y queda ella como candidata. Entonces, pues ha habido mucho debate y discusión, vemos conflictos fuertes en San Luis Potosí y en varias entidades de la República Mexicana. Hemos hablado con diputados, con senadores, con gente del Consejo de Morena, y no hay nadie que se haya atrevido a decirnos quién hace las encuestas, cómo hacen las encuestas, cuál es la metodología de las encuestas. En ese sentido, ustedes pues van a estar, también les toca pasar por esos torbellinos. ¿Cuál es la valoración que tienen ustedes ahí? ¿Cuál es el deber que tiene un partido como Morena en este sentido? Que sería una pregunta pues para todas, y iniciaríamos contigo, Renata Turrente. Sí, creo que es una crítica válida que se ha tenido hacia el proceso interno del partido. Yo, más allá de comentar mucho sobre el proceso, porque tampoco lo conozco a fondo, a mí me da tranquilidad que a partir de estas críticas válidas, creo, el compañero Pedro Miguel, por ejemplo, es parte del comité, y eso siempre da muchísima tranquilidad, ¿no? Tener un hombre como Pedro Miguel dentro que tiene una trayectoria de honestidad brutal, incuestionable, da muchísima tranquilidad. Entonces yo entro a este proceso con mucha confianza, sabiendo que gente como él está a cargo, a pesar de que ha habido estas críticas que probablemente podrían ser aclaradas, pero que a su vez entiendo parte de esta decisión de tener cierta cautela en cómo se llevan las encuestas, porque al hacerlos, el razonamiento de regreso es al hacer pública la metodología de las encuestas, entonces se podría prestar a una bola de, bueno, pero ¿por qué esta metodología y no esta? ¿Y por qué no esta? ¿Y por qué no esta? Entonces, pues yo regreso a la confianza que me da tener gente como Pedro Miguel dentro de este consejo, pues para yo atenerme al proceso, sabiendo que gente como él lo va a llevar con honestidad. Pero sí entiendo la dificultad o la crítica sobre la cierta falta de transparencia que nos hace no entender qué está pasando por dentro. Alberto. No, adelante, quien quiera comentar, no sé.
Sí, Andrea. Andrea levantó la mano, sí. Más o menos he estado haciendo muchísimas preguntas sobre el tema de las encuestas y a ver, hay varias respuestas y creo que la que puede ser más ilustrativa es la siguiente. Hay convenios de coalición en las entidades federativas. Son distintos convenios de coalición, es decir, la coalición que el Partido del Trabajo tiene con Morena y Nueva Alianza no es la misma que Morena en San Luis Potosí, que va solo, Partido del Trabajo va con Partido Verde. No es la misma que en Guerrero, no es la misma que en Nuevo León, y hay que separar los procesos. A ver, el proceso de la selección de los candidatos a gobernador y a gobernadora fue una encuesta interna de Morena sin tomar en cuenta a los partidos con los que se iba en coalición en los estados. Es decir, Morena encuestó a la gente de Nuevo León sin tomar en cuenta a los partidos de la coalición para saber quién era la o el mejor posicionado a la interna, en donde pues quedó victoriosa Clara Luz Flores Carrales, que es presidenta municipal de Ciudad Escobedo. Lo mismo en Guerrero con Félix Salgado Macedonio. Yo he estado en Guerrero y la verdad es que la gente a mí me ha dicho en muchas ocasiones que iban con el toro, y esto desde hace muchos años, ¿no? Ahora bien, separando el proceso que hubo con las gobernaturas, el proceso de las diputaciones federales es distinto porque entran los convenios de coalición. En mi caso, en el convenio de coalición de Chihuahua, no hay candidaturas de unidad, que sí hay distritos que independientemente que haya una coalición, están siglados para uno u otro partido. Mi distrito quedó siglado para el Partido del Trabajo, aunque Morena y Nueva Alianza estén en la coalición. ¿Qué pasa? Los y las candidatas que propone, o los y las aspirantes que propone Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Morena, entran todos en una suerte de licuadora y se hace una encuesta, no nada más a la gente de Morena como se hizo para el proceso de las gobernaturas. En el tema de los convenios de coalición, en donde sí hay candidaturas de unidad, sí se encuesta, pero se privilegia a poner, cómo nos pusimos de acuerdo Partido del Trabajo, Morena, Verde o Nueva Alianza o la coalición que sea para nombrar a la persona en la que convenimos. Ojo, es importante saber esto. Morena tiene una metodología interna que entiendo no utiliza encuestadoras comerciales, por esta natural desconfianza que ha habido históricamente contra los instrumentos de medición que atienden a otro tipo de intereses, generalmente empresariales. Partido del Trabajo sí contrata a una encuestadora comercial. A pesar de que sea una sola encuesta la que va a ser tomada en cuenta, los partidos sí pueden tener otro tipo de mediciones para poder llegar y decir, aquí está, con mi metodología, y no, evidentemente no respeto el resultado, o sí respeto el resultado de la encuesta que elaboró el partido de Morena. Hay que tomar en cuenta una cosa. Generalmente se suele decir que las encuestas se respetan y quien queda victorioso o victoriosa queda. No habría manera de respetar eso porque existen justamente las cuotas de participación de los y las jóvenes, las cuotas de participación de los y las integrantes de pueblos originarios, comunidad LGBT y también mujeres. Es decir, seguramente en San Luis, por ejemplo, había un hombre mejor posicionado que la doctora, ¿no? Pero tenía Morena que presentar a siete mujeres. Ahora bien, no estoy diciendo que la doctora no tenga, es preparadísima, íntegra, me fascina a mí, por supuesto que a mí me encanta su perfil, pero hay que decirlo, hay elementos y criterios de carácter cualitativo que se tienen que tomar en cuenta, más allá del resultado de la encuesta. Ahora bien... ¿Cualitativo o cuantitativo? No, cualitativo, porque... Si dices encuesta, pues es cuantitativo, pero hay que tomar en cuenta que existen las cuotas. Entonces, hay otro tipo de criterio. Hay que decirlo, ¿no? No se van a respetar todas las cuotas. A lo mejor
aquí quedó un hombre más, pero pues tocó mujer, híjole, entonces nos vamos a la mujer más posicionada y pues lamentablemente no es quien ganó la encuesta, ¿no? Hay que decirlo así. Ahora bien, hay serios problemas de la metodología en distritos como en el mío, y es lo que yo siempre he dicho, ¿cómo vas a encuestar en un distrito en donde el 50% del distrito no tiene acceso a alumbrado público, mucho menos a internet? ¿Cómo le haces para encuestarlos? Vía telefónica, evidentemente no. Vía redes sociales, muy difícil y tendría pues un margen de error amplísimo. Y vía territorio, en persona, face to face, sería complicadísimo en todos los distritos encuestar en el país, también tomando en cuenta los semáforos de la pandemia, ¿no? Hay serios problemas metodológicos con las encuestas en general, comerciales o internas. Ahora bien, a mí, al igual que a Renata, me da mucha tranquilidad saber a la persona más honesta de este país, junto con nuestro presidente, a Pedro Miguel, integrante de la Comisión Nacional de Encuestas. Pero es complicado. Lo que tengo entendido que se pregunta en la encuesta interna de Morena es, ¿conoces o no a Renata Turrent? ¿Enlazas o no a Renata Turrent con el Movimiento de Regeneración Nacional? Y ¿votarías o no por Renata Turrent? Es decir, no son las encuestas del 2018 en donde nada más es el tema del reconocimiento, sino también hay otras dos preguntas. ¿Cuánto se enlaza? En donde supongo que Clara Luz tendría menor porcentaje, porque pues venía del Partido Revolucionario Institucional, y votarías o no, porque yo lo enlazo mucho con Morena, a lo mejor, y sí lo reconozco, pero no me gusta su trayectoria y no votaría por él. Esa última pregunta es la que se está privilegiando en las encuestas, otro criterio de carácter cualitativo y no cuantitativo. Entonces, hay serios problemas metodológicos, estamos confiando en que se puedan hacer lo mejor posible. Naturalmente hay dificultades que son intrínsecas a la realidad mexicana, pero me parece muy complicado también decir, pues vamos a encuestar en la Sierra Madre Tarahumara, donde está la colonia Tarahumara, ¿no? O sea, es complicadísimo y hay que decirlo, hay que saber decirlo. Donde se puede encuestar, se encuestará. Y donde no se puede encuestar, se levantará otra suerte de instrumento de medición en donde se tomarán en cuenta que sea mujer, que sea miembro de la comunidad LGBT, que sea ¿no? Pues sí, es complicado y no sé, Sofía Vélez, en tu caso particular, que entiendo formas parte de una planilla, si el procedimiento es igual contigo o tú ya más bien eligen a la planilla con alguien a la cabeza y tú vas como quien dice en el paquete o hacen preguntas específicas para cada uno de los concejales. ¿Es así de complejo? ¿Y qué piensas tú de este proceso como pregunta Ernesto? Y yo le añadiría uno más. Al final del día, en Morena han decidido en varias ocasiones irse por la famosa tómbola. ¿Qué piensas tú, Sofía? Sí, pues el caso de los concejales sí funciona diferente al que se van a enfrentar mis compañeras. Justo, yo como lo mencioné, aquí es una planilla que va con el alcalde y realmente esa planilla se compone por 6 concejales y son concejales que las alcaldías de Ciudad de México están divididas también en circunscripciones. Esto es como si fueran pequeños distritos dependiendo del número de personas, ¿no? Entonces, en teoría, tiene que ir un concejal por cada una de estas circunscripciones y la idea es, primero, lograr consensos, ¿no? Esto es platicar con otras u otros compañeros que también se van a registrar en tu misma circunscripción y ver de qué forma se puede juntar una misma agenda. Y para que ya no exista este problema que evidentemente si para el tema de diputadas y diputados federales y locales se está extendiendo muchísimo, nosotros seamos otro tema, ¿no? De ponernos a encuestas a nosotros en un espacio que es mucho más pequeño y que se puede mejor entablar a través de acuerdos entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es como ahorita lo que se está intentando, ¿no? Lograr estos consensos entre nosotras y nosotros. También respetar la paridad de género. Bueno, esa se debe de respetar. Y, bueno, lograr también acordar con el o la alcalde que haya sido la seleccionada a través de las encuestas. Yo, igual que mis compañeras, sí confío plenamente en esta comisión. También en la comisión de elecciones, yo creo que hay personajes sumamente valiosos y honestos que han luchado por el partido desde la creación del mismo, ¿no?
También tenemos, por ejemplo, en la comisión de elecciones a la misma secretaria general, Citlali Hernández, que yo creo que es la prueba más evidente de cómo se hacen las cosas de forma honesta, ¿no? Entonces yo definitivamente no pondría en duda que algo se esté haciendo de una mala forma, que se estén haciendo prácticas que hacían en el pasado partidos que ahora pues ya no están en el poder. Y por ejemplo, otro tema que a mí me parecía importante que mencionaste, ¿no? Como el tema de San Luis, de Nuevo León, perdón. Yo ahí lo que veo y analizo también es que somos un partido muy nuevo y creo que también hace falta que se empiecen a formar cuadros, ¿no? Por eso estamos aquí nosotras jóvenes, que se nos abre el espacio de empezar, uno pues a militar y otra entrar a disputar estos espacios, pues para que no tengamos que recurrir a viejas figuras, a viejos cacicazgos, ¿no? Sino que sean personas mismas emanadas del partido de Morena con los principios y valores que nosotros hemos seguido desde siempre, porque claro, yo no voy a deslegitimar que si son personas que deciden alinearse a nuestros principios y valores de Morena y participar en Morena, adelante, ¿no? Pero qué mejor que ya sea una formación política que traigamos desde siempre, donde ya sabemos que es una línea, que seguimos los estatutos pues de derecho a pie, porque así se nos enseñó esta nueva forma de hacer política que a mí se me hace increíble, preciosa, noble y que de verdad busca llegar a los corazones de todas y todas. Entonces, pues ahora lo que debemos hacer es seguir formándonos, seguir generando cuadros y que se nos sigan dando espacios a las y los jóvenes, ¿no? Ya, gracias. Iría contigo, Sofía Lameiro, el mismo planteamiento que le había hecho esta pregunta general. ¿Cuál es tu mirada? Sí, gracias. Creo que justamente sumando un poquito a lo que decía Sofi, hay un tema con la juventud del partido de Morena que no le ha permitido, especialmente fuera de la Ciudad de México, no le ha permitido generar la institucionalidad suficiente para poder regular por completo todos los métodos de selección. Además de lo que ya explicó Andrea, de lo que ha dicho Renata y Sofi, que son cosas con las que coincido completamente, hay una cuestión también importante y es que la pandemia modificó muchos de estos métodos de selección que son tradicionales apegados al Estatuto de Morena, que pues ahora no se pueden hacer porque pues algunos conllevan, por ejemplo, realizar asambleas, ¿no? Y eso sería pues prácticamente imposible en la mayor parte del estado, creo que solamente sería posible probablemente en Campeche, pero no podríamos lograrlo, ¿no? Entonces, pues justamente se recurre a la selección de la encuesta, que además también nos permite posicionar y saber si nuestros cuadros tienen realmente el reconocimiento de la gente, si la gente votaría por ellos, si son, además de excelentes representantes, pues sí hay una intención de votos hacia ellos y hacia ellas, que es algo también de lo que el partido debe de considerar para elegir a sus candidatos, ¿no? Bueno, yo creo también que esa crítica es muy válida justamente porque, sumando este tema de la institucionalidad, sí se tiene que al menos regular un poquito el tema de las encuestas, justamente por un tema de justicia hacia los propios militantes y en especial para las poblaciones que normalmente les cuesta trabajo acceder a posiciones de poder. En esto me refiero a mujeres, poblaciones indígenas, población de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera, cuántos otros grupos que normalmente les cuesta incursionar en la política justamente por la lógica en que se ha llevado la cultura política de nuestro país y que es justamente importante que se empiecen a regularizar y se empiece a transparentar al menos para los propios militantes. Creo que eso sí es muy importante que se vaya, pues este proceso nos sirva de mucha enseñanza para poder regularizarlo y transparentarlo y hacer que las reglas del juego pues sean claras para todos y para todas, porque al final del día queremos que nuestro partido sea un partido accesible para toda la población que se sienta llamada a participar en política, pero que también tenga las reglas justas y conocidas por todos y por todas. Pues sí, muchas gracias por esta reflexión. Y una última pregunta para cerrar esta conversación, que les agradecemos mucho que nos hayan tomado la llamada y que nos expresen sus comentarios. Es un tema que supongo que es inevitable. Ha habido muchas críticas hacia la forma como el gobierno de la Cuarta Transformación ha reaccionado hacia un asunto sensibilísimo y muy fuerte en México, que es la violencia hacia las mujeres.
En el chat, algunos están preguntando, por ejemplo, qué harían para no repetir las prácticas de otros viejos políticos. Y una de esas prácticas siempre ha sido el seguir la línea que se marca desde arriba. Yo quisiera preguntarles si puede empezar quien quiera de ustedes, ¿qué piensan de la posición que ha asumido el movimiento encabezado por el presidente López Obrador, la Cuarta Transformación, sobre este tema tan fuerte y sensible e importante para México de la violencia, los feminicidios, la violencia de género? ¿Qué piensan de ello y si están de acuerdo en que es correcto o no? Y si ustedes creen también que en ese sentido tendría que haber una autocrítica, ¿y cuál sería? ¿Quién quiere empezar? Adelante, pues, adelante. Sí, adelante. Vas, Sofía. Renata. Ah, no, Sofía, perdón. Sofía Lameiro levantó primero la mano. Adelante. Okay. Ya me siento como en la escuela de a ver quién primero levanta la mano. Sí, sí. Bueno, pues justamente creo que hay algo muy importante en este tema, ¿no? Es la relación entre dos movimientos sociales que han tenido pues un fuerte crecimiento en estos últimos años, ¿no? Que es el obradorista y es el feminista. A mí me gusta ver realmente que hay varias coincidencias entre ambos movimientos, justamente es por eso en que pues muchas de nosotras estamos aquí, ¿no? Y que militamos en ambas causas porque sabemos que hay coincidencias y queremos llevarlas a la toma de decisiones a las instituciones públicas. Estamos convencidas de que se tiene que modificar muchas cosas desde ahí. En cuanto a la relación que ambos movimientos tienen, creo que es muy diversa porque al final del día pues hay una gran diversidad entre nuestros militantes y nuestras militantes. Algunos pues no coinciden, como también muchas feministas no coinciden con el obradorismo y es justamente válido, pero sí creo que no hay realmente razón para un conflicto que divida completamente a los movimientos. Sí creo que algo que es muy importante y es que debe de haber una mejor comunicación. Es sumamente relevante que podamos entablar los términos en los que sí podemos colaborar y los términos en los que simplemente no se va a poder colaborar porque pues no hay un acuerdo. Y eso sería natural en dos movimientos que pues tienen causas diferentes y que se han construido de maneras diferentes. Pero sí hay muchas militantes de Morena, y lo voy a decir del movimiento obradorista, que asumen con muchísimo orgullo las causas feministas, y lo hemos visto también en la función pública como tal del gobierno federal. Sé que hay muchas cosas criticables, y eso creo que también es válido, y que también muchísimas mujeres feministas que se identifican primeramente con el feminismo las han criticado, y creo que estas son sumamente válidas, como lo decía, pero también que se pueden corregir, justamente porque este gobierno tiene un cauce democrático, un cauce de comunicación con los sectores populares, y ahí es donde se pueden hacer muchos puntos de acuerdo y donde creo que pueden crecer ambos movimientos para llevar tanto las causas feministas a un plano mucho más fuerte de compromiso con los funcionarios y funcionarias públicas, con los diferentes poderes del Estado, del gobierno, y también creo que el obradorismo puede nutrirse muchísimo sobre la forma de militancia que tiene respecto a lo que ha planteado el feminismo durante muchísimos años, ¿no? Creo que hay un montón de coincidencias. No creo que esa idea en la que muchas veces nos han querido encasillar por parte de la oposición sobre que somos meras subordinadas del presidente, que no tenemos capacidad de discernimiento, ni de análisis, ni de la mera diferencia sobre algunos planteamientos sea cierta, y de verdad lo hemos planteado incluso en diferentes polémicas que se han dado en redes sociales o en el debate público. Renata, Andrea y Sofi y yo misma nos hemos posicionado abiertamente, hemos dado nuestros puntos de vista, hemos hecho nuestras críticas, tanto para un lado como para el otro, porque lo vemos y lo sabemos, y en esta batalla a veces identificamos pues cosas que no a la vista de todos pues han sido tan evidentes, ¿no? Y creo que pues eso nos da una fortaleza porque nos permite mediar justamente ante estas dos causas que son tan importantes para el país, ¿no? Y creo que esta crítica que a veces se nos hace de que pues no, nada más estamos siguiendo la línea del presidente y que solamente lo defendemos, pues es falsa, porque muchas veces hemos criticado cosas que no nos han gustado. Pero también justamente en la medida de que vemos que no nos han gustado, hemos puesto el punto sobre la llaga
y lo que hemos podido modificar. Un caso creo que es muy evidente es cuando en la Secretaría de Relaciones Exteriores había un acosador y que justa y únicamente las feministas de la Cuarta Transformación exigieron su renuncia constantemente, pidiendo a las instituciones de la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que renunciara por las muchísimas denuncias que estaba teniendo este personaje y que al final logró y tuvo el éxito de lograr su renuncia, y que ha habido muchas otras causas en las que mujeres de la Cuarta Transformación han llevado esto, o que simplemente han escuchado a las compañeras feministas que dicen, oye, esto está mal, oye, esto me gustaría que cambiara, y estamos llevándolo también, ¿no? Porque entendemos esa relación que se tiene que dar con mucha más escucha, con mucha más solidaridad, sororidad, y sobre todo con la sensibilidad que ambos movimientos encausan y encarnan en sus causas. Ya. Sofía Vélez. Listo. Sí, o sea, creo que mi compañera Sofi Lameiro fue muy clara, ¿no? O sea, nosotras siempre nos hemos dicho que tenemos dos credenciales y no son dos credenciales que están peleadas. Una es el feminismo y otra es el obradorismo. Y qué bueno que también dentro del obradorismo existan mujeres como nosotras que también abanderan el pañuelo verde, ¿no? Que también abanderan la causa de las mujeres, porque al final Morena también es el movimiento de las causas sociales. Y el feminismo es uno de los principales movimientos que ahorita están en sus puntos más álgidos, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces tal vez varios compañeros del partido no lo entienden porque tal vez a ellos no les tocó vivir este momento tan explosivos y que nos ha despertado a muchísimas compañeras que ahora estamos dentro de, pero que además es que nos vean como unas aliadas dentro del partido y dentro algunas del gobierno, ¿no? O sea, yo creo que muchas de nuestras compañeras y compañeros de verdad tienen una tan mala visión del gobierno neoliberal que dejaron otros partidos, que ya con que a uno lo vean en un partido también te tachan y también te critican, y ya eso te hace víctima de muchísimos insultos, ¿no? Y prejuicios también. Entonces yo creo que también es cosa de que vean que ahorita es diferente, que nosotras sí encauzamos la lucha feminista, que sí creemos en ella, y que además no solo estamos reflexionándola, ¿no? Sino que también estamos accionando desde nuestros espacios de qué forma podemos incidir con ella, ¿no? O sea, cómo podemos introducir la lucha feminista en Morena, que es algo que lo hemos hecho justo como lo dijo Sofi. Todos los días nosotras estamos viendo de qué forma, si hay algún violentador, sacar pronunciamientos a las respectivas instancias dentro del partido para que esto no suceda, ¿no? Estar exigiendo, por ejemplo, lo que mencionaba Andrea sobre los temas cualitativos que se deberían de tomar en cuenta en las encuestas, pues, por ejemplo, el caso de la violencia de género, ¿no? Nosotros tenemos unos estatutos y unos documentos básicos que nos dan las pautas de los principios y valores que deberíamos de seguir todas y todos, uno, militantes, y dos, aspirantes a candidaturas. Entonces, para que no existan estos casos donde violentadores o personas con otro tipo de personalidades que no estén de acuerdo con estos principios, pues de entrada ni siquiera puedan postularse, ¿no? Entonces, bueno, igual retomándolo, yo creo que son dos luchas que no están separadas, incluso, bien lo mencionaba Sofía, están de la mano, ¿no? Nosotras siempre lo hemos dicho, la Cuarta Transformación será feminista o no será, y si nosotras estamos aquí es porque creemos que es un espacio en donde podemos incidir y podemos meter nuestra agenda. Y Andrea, ¿tú cómo lo ves? Sí, a ver, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, pero se construyen de abajo hacia arriba, y Andrés Manuel lo tiene bien presente. Son las bases de la militancia, de las y los simpatizantes, las y los que hemos ido enarbolando la agenda que él ha encabezado como presidente de la República. Él entendió muy bien que su trabajo era escuchar, recorriendo de punta a punta al país, escuchando las exigencias, escuchando las demandas, los dolores, apropiándose de las esperanzas de la gente. Y creo que lo que en este momento, esta parte del movimiento feminista, que somos todas nosotras, que compartimos estas dos credenciales de las que Sofía ya hablaba, pues creemos que es momento, se abre una ventana democrática para apresurar el paso, ¿no? Porque no sabemos cuándo vayamos a volver a tener estas mismas oportunidades de implementar la agenda de género desde las leyes, el tema de la interrupción legal del embarazo, el tema de los programas sociales. A ver,
diseccionémoslo. ¿Cuáles son las grandes luchas de este movimiento transformador? Son 4: combate a la pobreza, corrupción, impunidad, violencia. Dentro de la pobreza, las mujeres son las que más estamos en la informalidad laboral. Dentro de la formalidad laboral, somos las que menos dinero ganamos. En este país, la persona más desfavorecida es mujer, es indígena, vive en una zona rural, sufre de una discapacidad y suele tener una disidencia con respecto a la orientación sexual monopólica, ¿no? Vayámonos al tema de la corrupción y al tema de la impunidad. Dentro de las instituciones de impartición y de procuración de justicia, somos las mujeres las que menos solemos ser escuchadas. Dentro de las leyes que reglamentan estas instituciones, somos las mujeres las primeras invisibilizadas. Es muy reciente la batalla que se dio con respecto a la tipificación del delito de feminicidio. Hay una entidad federativa que ni siquiera lo tiene tipificado y todas las entidades federativas lo tienen distinto, ni siquiera como lo tenemos contemplado en el Código Penal Federal. Nomás para que nos demos una idea de una cosa que hay por ahí. Las fiscalías especializadas de género se caen a pedazos, no hay papel ni siquiera para levantar nuestras denuncias. Los ministerios públicos no saben cómo levantar nuestras denuncias y suelen decirnos, pues es que se fue con el novio, seguramente se fue de vaga, se peleó con la mamá. En el tema de la corrupción, la primera vulnerable es una mujer, porque la lucha más importante del feminismo, que es feminismo, que no es feminismo, que no es la derecha subiéndose nuevamente a una plataforma que tiene una exigencia legítima, es la de clase. Es la de clase, es la lucha más importante. Y si hay un combate frontal a la pobreza, por supuesto que el movimiento de la Cuarta Transformación es feminista, ¿no? Y en el tema de la violencia, nuevamente tomando, por ejemplo, Ciudad Juárez, cuando combates la violencia generalizada, combates la violencia de género, sí, pero hay que tener criterios especializados de consecución de una vida más libre, más digna para las mujeres. Tenemos el gabinete más paritario en la historia del país, integrado por el presidente. Tenemos a una secretaria de Gobernación feminista, Olga Sánchez Cordero. Tenemos la integración de ambas cámaras, tanto Senado de la República como Cámara de Diputados, más paritaria en la historia de México. Por supuesto que queremos acelerar el paso y a veces nos ponemos exigentes. Pues, ¿qué va a hacer? Pues es que no sabemos quién más va a ganar en el 24. Ojalá sea alguien del movimiento y estamos trabajando por eso, pero en este momento de ventana democrática creemos que hay que apresurar el paso y a veces vamos a sonar muy exigentes, es cierto, pero la historia nos ha enseñado a que estas son las coyunturas en donde podemos avanzar en la agenda de género. Y yo sí agradecerle al presidente, que a lo mejor no entiende los conceptos del feminismo y de género y no ha leído a Andrea Dworkin ni a Catherine McKinnon, pero sabe que la lucha más importante es la de clase, y a mí eso me basta. Olé, bueno, Renata Turrente, ¿con qué cerrarías tú también? Yo nada más para abonar un poco a lo que dicen mis compañeras, que estoy de acuerdo con todas. Creo que aquí lo que hay que rescatar es que estamos en un terreno fértil, y de pronto me critican mucho por decir esto, pero genuinamente lo creo. Creo que la ventana que abre la Cuarta Transformación es un terreno fértil para las causas feministas. Que se tienen errores, por supuesto que se tienen errores. Y que justamente, como bien decía Sof, bueno, creo que todas, para eso estamos feministas, personas que somos abiertamente feministas, tratando de trabajar para mejorar esos errores dentro del movimiento. Pero a mí me gusta y creo que es útil entender la política como una decisión entre alternativas y no hacer análisis al vacío como de, es que la Cuarta Transformación no es 100% feminista. Por supuesto que no lo es, ningún movimiento lo va a hacer. Se está trabajando para acercarse mucho más a ese movimiento feminista que tiene todas las causas justas que demanda. Pero al analizar la política como una serie de alternativas, tenemos la Cuarta Transformación o regresar al status quo del neoliberalismo, que era no solamente un terreno no fértil para la construcción de un movimiento feminista, sino un terreno bastante hostil para poder avanzar las causas. No olvidemos lo que hizo el PAN con el derecho a decidir. Medina Mora y la CNDH, por Dios, a mí me rompe la cabeza esto, militaron abiertamente para echar para atrás la legalización del aborto acá en la Ciudad de México.
Y como ya dijeron mis compañeras, este terreno fértil al que yo me refiero es un gabinete paritario que es no solamente un avance para el país, sino somos punteros en el mundo, y lo mismo en el Congreso y en el Senado, y que hay secretarias abiertamente feministas como Olga Sánchez Cordero, alcalde, Rosa Isela Rodríguez es la primera secretaria de Seguridad Ciudadana. Es transformador tener mujeres de esa altura dirigiendo las secretarías más importantes del país, ¿no? Yo siempre me da como fuchi ver cómo aplauden a Kamala Harris en Estados Unidos cuando ganó la vicepresidencia, que tiene unas políticas neoliberales que han hecho muchísimo daño a minorías en Estados Unidos y a mujeres, y le aplauden por ser la primera vicepresidenta mujer. Qué bueno que lo sea, pero acá tuvimos a Olga Sánchez Cordero, que es una figura, no tenemos vicepresidenta acá en México, obviamente, pero es una figura similar, y se olvida de pronto la importancia de tener una mujer como Olga Sánchez Cordero en la Secretaría de Gobernación. Y bueno, también lo que ya decía Andrea, ¿no? Las políticas públicas del gobierno federal implícitamente tienen este enfoque de género porque atacan la pobreza, ¿no? Y tanto en México como en el mundo, la pobreza está feminizada. Entonces, al atacar la pobreza, implícitamente se apoya mucho más a las mujeres. Lo mismo la doctora Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, con todos sus apoyos económicos para resolver la pandemia, ha abierto centros LGBT. De verdad, me cuesta trabajo entender cómo, al analizar la política como una serie de alternativas y no al vacío, como de, ay, quisiéramos un presidente que hablara del patriarcado. No lo tenemos, ¿no? Pero se puede trabajar con este terreno fértil del que hablo. Y como bien decía Sofi, creo que hay críticas y desde esta militancia doble que tenemos las cuatro en el obradorismo y en el feminismo, creo que hemos hecho abiertamente críticas a los dos lados, ¿no? Creo que sí es cierta la crítica que nos hacen algunas compañeras feministas que no militan en el obradorismo sobre la falta de voluntad política del presidente, es cierto, por lo menos en discurso. Entendemos esa crítica y en lo personal creo que es una crítica válida. Sin embargo, al mismo tiempo yo invito a las compañeras feministas a analizar, dada esa circunstancia, dada esa realidad que no va a cambiar, porque ya lo hemos visto 2 años, pidiendo que el foco se voltee al presidente. ¿Por qué el presidente no se pronuncia en contra de A, B, C, D? Ya sabemos que no lo va a hacer. Yo lo que invito al movimiento feminista de pronto es a cuestionarnos si la atención debe ir al presidente, ¿no? Teniendo compañeras feministas dentro del movimiento a quien se les puede pedir trabajar hacia ese lado. Nuevamente Olga Sánchez Cordero, Citlali Hernández, Luis Alcalde, Rosa Isela y cualquiera de nosotras, ¿no? Que hemos hecho muchísimo trabajo y que creo que la estrategia desde el movimiento feminista sería mucho más eficiente si nos volteamos a aquellas militantes o aquellos actores políticos que sí estamos abiertamente trabajando por este rumbo, más allá de voltear toda la atención al presidente, que ni ha sido eficiente y que además permite que la derecha se siga colgando en un movimiento en el que jamás han militado. Pues sí, esa me parece una buena forma de cerrar, Renata, poner los puntos sobre las IES con esa claridad y pues tenerlo muy presente de quién es quién. Pues yo les quiero agradecer a Sofía Lameiro, a Andrea Chávez y Renata que nos hayan acompañado en esta conversación en Momentum, por su confianza, con la honestidad de sus reflexiones y por esperarse, porque ya son casi la 1 de la tarde. Muchísimas gracias por haber acompañado a Momentum. Gracias a ustedes, un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a ustedes 4, a las 2 Sofías, a Andrea, a Renata, y también para la audiencia hay pues muchas preguntas, comentarios, críticas, felicitaciones, como se dice, hay de todo en la viña del Señor y de la Virgencita Morena y Rebelde, añadimos por acá. Pero también nos hacían algún planteamiento, ¿por qué Alberto y yo no las estamos acotando? ¿Por qué no las estamos interrumpiendo? Que las cuestionemos más. Bueno, ahorita lo que queríamos en un principio pues era primero dar una oportunidad a la palabra, y en este caso a la palabra de ellas. En su momento, si no les molesta, después queremos invitarlas una por una
para entonces hacer cuestionamientos más puntuales, y muy particularmente con varios de los dichos o comentarios que ustedes hicieron, por poner algunos ejemplos, pues que sigue Morena sin clarificar y esclarecer cómo carajos hacen las consultas. Andrea hizo pues un esfuerzo también por rescatar ahí, por poner más elementos de claridad que no ha hecho ninguno de los dirigentes de Morena. Creo que fue más clara Andrea, Alberto, que en explicar esta metodología. Sigue habiendo un vacío tremendo ahí. Simple y llanamente lo que decía Sofía Lameiro, pues no hay transparencia, simple y llanamente es algo que se tiene que dar. Nombres que ustedes mencionaron como Olga Sánchez Cordero, ¿no? Pues no opina lo mismo Lidia Cacho, por ejemplo, o Félix Salgado Macedonio, pues también celebra los dichos de Olga Sánchez Cordero en una conferencia en la mañanera, pues simplemente avalando los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mismo Andrés Manuel López Obrador, pues dándole un espaldarazo brutal miércoles, jueves y viernes pasados, 3 días seguidos en la mañanera. Sabemos cómo funciona y cómo pesa la palabra del presidente a la hora de que se toman decisiones, o las percepciones que se pueden tener de distintos personajes, como repitieron ustedes, Pedro Miguel, que desde la referencia de ustedes pues es un símbolo de transparencia y honestidad, no necesariamente de todos, algunos pues tenemos una visión o una experiencia distinta en distintos ángulos, pero me parece que ha sido un ejercicio maravilloso, algo que ustedes nos han regalado desde su inteligencia, desde la experiencia y desde el roce que están teniendo ahí. Tenemos los casos de Estefanía Veloz, que también se ha planteado un posicionamiento mucho más fuerte, y que dentro de Morena pues se le han ido durísimo también contra Estefanía Veloz. Hay un mundo de temas ahí que hablar. La audiencia nos pregunta también dónde se pueden consultar las propuestas de ustedes. La audiencia que está preguntando si hay un lugar a dónde ir, en donde se puedan estarlas siguiendo, escuchando lo que ustedes están proponiendo. También sugerencias como dar espacios de vivienda, que son temas que no necesariamente se abordaron, pero que pues varias personas tocaron este tema de vivienda, que falta muchísima vivienda, y que ese es uno de los puntos que les pondrían a ustedes como sugerencia de que puedan también entrarle a esos temas. También, por ejemplo, mencionaban de Ciudad Juárez la transportación, que es muy, muy insegura, y que ahí se hacen falta mecanismos, críticas. Por ejemplo, ustedes defienden a Citlali y hay muchas críticas por todo lo que está avalando Citlali. En fin, son un mundo de temas. Sabemos que no vamos a acabar, pero que queríamos darles precisamente que tuvieran ustedes una oportunidad a la palabra. Y ha sido, como decía Alberto Nájar, pues un gusto y un placer escucharlas, verlas y plantarse aquí, dar la cara y responder a toda pregunta que se les hizo. Que tengan muy linda tarde. Gracias a las 4. Bonito. Muchas gracias. El espacio para la réplica, Ernesto, Alberto, chao. ¿Cómo? Esperamos el espacio para la réplica, para todos esos cuestionamientos. No, sí, ténganlo por seguro, lo vamos a hacer. Ahí les escribimos más tardecito y lo vamos agendando para que no se alargue. ¿Sale? Gracias. Muchas gracias. 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 Mucha suerte, Hasta mucha pronto. suerte. Gracias.